Egipto es famoso por sus impresionantes pirámides, unas estructuras antiguas que han fascinado a la humanidad durante milenios. Entre ellas, las tres pirámides más destacadas son la Gran Pirámide de Giza, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerino. Estas maravillas arquitectónicas, situadas en la meseta de Giza, cerca del Cairo, no son solo testimonio del ingenio humano, sino también son un reflejo de la grandeza de la civilización egipcia. Y hoy, en Memorias de Pez, nos hemos propuesto explicaros cómo se construyeron, o mejor dicho, cómo se cree que se construyeron las pirámides. Lo primero de todo es conocer las tres famosísimas. Como decía, una es la Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops. Esta es la mayor y más antigua de las tres, construida alrededor del año 2570 a.C., durante el reinado del faraón Keops. Se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún perdura. Originalmente medía unos 146 metros de altura, pero con el tiempo ha perdido algunos metros. Y si queréis saber un poco más, tenemos un vídeo sobre las 7 maravillas del mundo antiguo en el canal. Luego tenemos la Pirámide de Kefren, que es la segunda pirámide en tamaño y antigüedad y que pertenece a Kefren, el hijo de Keops. Se construyó alrededor del año 2520 a.C. Aunque es ligeramente más pequeña que la Gran Pirámide, está ubicada en un terreno más elevado, lo que le da una apariencia similar en altura. Esta pirámide aún conserva parte de su revestimiento original de piedra caliza en la parte superior. Cerca de ella se encuentra la famosa Gran Esfinge de Giza, una colosal estatua con cuerpo de león y cabeza humana que se cree que representa al faraón Kefren. Y por último, la Pirámide de Micerino, la más pequeña de las tres. La Pirámide de Micerino fue construida alrededor del año 2490 a.C. por el faraón Micerino, hijo de Kefren, aunque mide aproximadamente 65 metros de altura, lo que es menos de la mitad de la Gran Pirámide. Su complejidad y la calidad de su construcción no dejan de impresionar. Al igual que las otras dos, está rodeada de templos y estructuras auxiliares que eran parte integral del complejo funerario. ¿Y queréis saber cómo los antiguos egipcios levantaron estas grandes pirámides? Antes de que lo penséis, no fueron los extraterrestres, ni los egipcios tuvieron ninguna ayuda procedente del espacio. Todo fue mucho más simple. Hasta los últimos descubrimientos y hallazgos, ya en la antigüedad, hubo autores que se plantearon cómo se construyeron las pirámides. La teoría más aceptada, y con mayor repercusión, daba por hecho que las pirámides fueron construidas por esclavos y que utilizaban un sistema de grúas para elevar las piedras. Uno de los primeros y más influyentes historiadores en sugerir esta idea fue Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., quien escribió sobre Egipto, basándose en los relatos orales que habían llegado a sus oídos y también basándose en su propia observación. Heródoto afirmó que el faraón Keops utilizó a 100.000 esclavos para construir la Gran Pirámide de Giza, pero ojo que durante siglos fue la teoría más aceptada, aun siendo escrita 2000 años después de la construcción de la pirámide. Sin embargo, poco después, Diodoro de Sicilia aseguró que no se utilizaba un sistema de grúas, sino de montículos, es decir, de rampas, aunque a la teoría de este señor le dieron menos importancia. Os preguntaréis entonces cuál es la hipótesis más aceptada actualmente. Venga, os vamos a explicar toda esta historia. Pues bien, el proceso comenzaba con la extracción de los bloques de piedra. La piedra caliza, utilizada para el núcleo de las pirámides, se extraía de canteras locales. Sí, en Giza y alrededores hay canteras de piedra. Y sí, la mayoría de las piedras que se necesitaban provenían de estas canteras, y no de lugares lejanos. Aunque claro, había otro material, como el granito, que era usado para las cámaras internas y las cubiertas, que sí se traía de otras zonas lejanas, y que llegaba en barco. Por ejemplo, de Asuán, que se encuentra al sur de Egipto y que estaba a más de 800 kilómetros de distancia. Por cierto, hay una nueva investigación que ha confirmado la existencia de una rama del Nilo llamada Agramat, que pasaba muy cerquita de las pirámides, facilitando el transporte de materiales directamente hacia el sitio de su construcción en Giza. Las herramientas que utilizaron para cortar las piedras eran de piedra o de madera. Lo sabemos porque hay restos de marcas en las canteras y en los bloques de piedras de las pirámides. Los bloques de piedra caliza eran cortados con herramientas simples pero efectivas como cinceles de cobre, ayudándose con una mezcla de agua y arena y martillos de piedra. Pero para el granito, que era más dura que la caliza, se utilizaban bolas de dolerita para golpear y dar forma a las piedras. Y sorprendentemente hay herramientas realizadas en sílex que se utilizaban como cuchillos y que se han encontrado alrededor de la pirámide de Micerino. Una vez extraídos los bloques de piedra, que podían pesar varias toneladas, necesitaban ser transportados hasta Giza. Los egipcios desarrollaron un método muy ingenioso para este fin. Los bloques se colocaban en grandes trineos de madera y para facilitar su movimiento mojaban la arena delante de los trineos. Este método de humedecer la arena reducía la fricción y hacía más fácil arrastrar los bloques pesados.
Dato curioso, en el año 2014 un equipo de arqueólogos franceses y egipcios hizo un gran hallazgo en la tumba de Yehudi-Hotep. ¿Cuál? Bueno, este fresco que vemos aquí, datado aproximadamente del año 1900 a.C. Este muestra una escena en la que un grupo de trabajadores traslada una enorme estatua. Lo más revelador del fresco es la presencia de una persona vertiendo agua delante del trineo, lo que proporcionó la clave para entender la técnica que utilizaban. Obviamente esta técnica se tuvo que probar, y los que hicieron este experimento, unos investigadores de la Universidad de Ámsterdam, han confirmado que en la arena húmeda es mucho más fácil desplazar cualquier objeto que en la arena seca, ya que se disminuye el rozamiento, lo que valida la técnica utilizada por los antiguos egipcios. Una vez que los bloques llegaban donde tenían que llegar, se enfrentaban al desafío de elevarlos. Y ojo, elevarlos a grandes alturas, no os creéis que a 1 metro o 2, sino hasta decenas de metros del suelo. Para ello, utilizaban los siguientes instrumentos: trineos y rodillos de madera, además de rampas y sogas de origen vegetal. A este sistema se le ha denominado como sistema de rampas, y dentro de este sistema existen varias hipótesis. Las rampas podían ser de varios tipos. Por un lado estaban las rectas, que plantea la existencia de una única rampa, aunque claro, la inclinación que tendría que tener para llegar al punto más alto haría que esta rampa fuese muy larga, por lo que esta hipótesis se nos cae un poco. Luego también podrían ser rampas en espiral, pero que también generaría un problema: ¿cómo superas los bordes? Y finalmente tienes la hipótesis de la rampa interna. Esta es la más aceptada actualmente y os la vamos a explicar. Esta rampa no sería tan larga como la primera, así que sería más viable. Pero habría 2 rampas, una afuera y otra en el interior, y servirían para girar en las esquinas. No es una propuesta descabellada, puesto que en las excavaciones del templo de Abu Ghraib se encontraron pruebas arqueológicas del uso de una rampa interna. Para construir la base de la pirámide se construye una rampa externa de corta longitud con piedras de menor tamaño. Ya subiendo en altura pasarían a utilizar la rampa interna. Y si os preguntáis qué pasaba con la rampa externa, pues bien, se siguió utilizando, ya que era necesaria para llevar los bloques de granito para la construcción de las 2 cámaras internas, la cámara del rey y la de la reina. Esta hipótesis explicaría por qué en la Gran Pirámide hay 3 cámaras internas funerarias, que fueron construyéndose a medida que avanzaba la construcción. No obstante, todavía hay dudas acerca del proceso de construcción y sí, todavía se siguen haciendo investigaciones acerca del tema. Se estima que miles de personas participaron en la construcción de las pirámides y algo que os va a sorprender: no eran esclavos, como se pensó durante mucho tiempo, sino agricultores y artesanos que trabajaban durante la temporada baja de la agricultura. Lo sabemos gracias a los hallazgos realizados por el arqueólogo Zahi Hawass y su equipo en la década de 1990, que excavaron en Giza las tumbas de los trabajadores que construyeron las pirámides. Las inscripciones en las tumbas y los restos encontrados indican que estos trabajadores eran respetados por su labor y se les proporcionaban buenas condiciones de vida, así que, a cambio de su trabajo, recibían principalmente comida, refugio, es decir, campamentos cercanos a las pirámides, y hasta atención médica, si lo necesitaban. En la construcción de las pirámides no solamente había personas trabajando, también había animales de carga ayudando y tirando de las piedras. Y sí, había supervisores y administradores que se encargaban de coordinar los trabajos, organizar los turnos y asegurar un flujo constante de materiales y de mano de obra. Y es que la coordinación del proyecto era fundamental. Ya hemos visto que incluía la extracción, el transporte y la colocación de millones de bloques de piedra. Claro, y la movilización de un montón de gente para colocar esos mismos bloques. En resumen, la construcción de las pirámides de Egipto fue un logro monumental que combinó técnicas ingeniosas de transporte, herramientas simples pero eficaces y una mano de obra muy bien organizada. Este impresionante esfuerzo refleja la habilidad y el ingenio de la antigua civilización egipcia y sigue siendo un testimonio duradero de su grandeza. Las pirámides no solo son monumentos funerarios, sino también símbolos del poder y la ambición de los faraones que las mandaron construir. Unas pirámides que continúan fascinando al mundo con su misterio y su majestuosidad. ¿Y vosotros? ¿Qué? ¿Os habéis quedado sorprendidos? Os leemos en los comentarios. Por lo demás, nada, deciros que si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros y nos vemos en próximos episodios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.